Muy bien. Bueno, nuestra intención en el encuentro de hoy, en esta clase, es que podamos terminar de presentar y ver los pilares en los cuales se apoya lo que es hoy la educación sexual integral pensada en el ámbito educativo, que a partir de ahí podamos mirar este caso que estuvimos trabajando en la clase de adolescencia sobre Poli, pero ya no viendo a Poli como un adolescente que viene a una consulta, sino como a Poli como un educando, como un adolescente que está en una escuela y que la situación que vivió él y sus compañeros es una situación que aconteció dentro de la escuela y ante la cual la escuela se encuentra en la obligación de ofrecer una respuesta. Entonces vamos a trabajar en función de eso y aquí con Daniela vamos a ofrecerles algunas cuestiones conceptuales sobre lo que es la ESI en la escuela y vamos a presentarles también algunas cuestiones sobre pequeñas estructuras u organizaciones que funcionan dentro de las escuelas para que ustedes las conozcan, las conozcan antes, porque a veces uno puede entrar en contacto con una escuela y no sabe a dónde ir, con quién de la escuela charlar de estas cosas. Entonces vamos a presentarles algunas de estas cuestiones que son más bien intraescolares, pero que ustedes como profesionales las tienen que conocer para también saber cuando uno va a una escuela a quién se debe dirigir. ¿Eh? Bueno, esta es básicamente nuestra intención para hoy y vamos a aprovechar también, bueno, para responder también un poco a las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Así que básicamente esa es nuestra intención en este encuentro de hoy. ¿Mm? No sé si hay alguna pregunta antes. ¿Está todo ok como para seguir? ¿Vamos? Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, voy a compartir pantalla y vamos a, Alejandro, sí, yo no sé si lo vamos a tocar acá este tema, pero yo ahora me iba a juntar en estos días ¿Mm? con mi cuñado, que él es militante trans, y lo que hace Ah, junto con la Municipalidad de Bariloche es, bueno, da capacitaciones. Y no sé si lo tenemos acá junto con la ESI y todo eso, pero estaba como muy interesante porque da un aporte o sea, como amplio y profundo sobre lo que son las identidades, de lo que sea, es como, eh, no sé, yo no sé si eso lo vemos o no, porque como que de repente es algo que está, no sé, muy como surgiendo mucho este último tiempo. Y no sé si todos estamos, por ejemplo, todas las diferencias que hay entre género, identidad, no sé, como hay como un montón así de clasificaciones que tienen como que de repente me contó algo así el otro día, pero como me quedó a mí por arriba, pero por eso, digamos, yo iba a organizar con él como una así personal, pero ¿mm? quería preguntar si acá habían los cerezos. Eh, gracias por la pregunta. Es muy interesante lo que venís a preguntar y te comento que aquí ahora te voy a mostrar en el marco teórico del que yo les hablaba, eh, acá, te voy a mostrar, en este material que nos compartió Chris, acá tenés básicamente eh, ¿ves? El programa de capacitación Ley Micaela, y acá tenés un abordaje de conceptos, de definiciones. Los estudios de género, el enfoque de género, ¿m? Y después aparece acá por las expresiones, empezamos con la distinción, diferenciar sexo de género, lo que es socialización del género. Eh, Después, ¿a qué llamamos roles y estereotipos de género? ¿Mm? Claro, y la parte biológica también, porque viste que yo de repente en un momento había dicho, viste, que hay personas que nacen, no es que se le dice hermafroditas, sino como que nacen con ambos sexos, y eso todavía, y biológicamente ahí es como un sexo más. Ujú. Bien, ahí se toman No sé si decisiones. o no. Se llama, en realidad en los libros de ESI aparece como personas intersexuales. Ujú. Claro, Tienen ahí va. características de ambos aparatos reproductores o Exacto. reproductivos.
Ujú. Eh, Eh, Bueno, acá, mira, Ana, en este material que nos compartió Cris y que lo subimos al aula y que está ahí entre los archivos de ESI, tenés aquí puntual las definiciones, las distinciones, todo el abordaje sobre sexismo, machismo, el tema de las relaciones de poder, el tema del patriarcado. Después aparece, eh, mira, acá, todo lo que es normatividad, diversidad sexual. Así que este material me parece que es un aporte muy, muy bueno, muy bueno. Así que por eso estamos muy agradecidos, muy contentos de poder contar con esto y por eso lo compartimos acá en este espacio. ¿Eh? Así que con eso ustedes pueden ya, eh, quienes quieran empezar a profundizar, quienes quieran empezar a meterse un poco más en la cuestión, ahí ya tienen un aporte conceptual buenísimo, súper actual, porque inclusive no es un material escrito por uno o dos, sino que son diferentes profesionales de diferentes lugares, con diferentes especializaciones, entonces es un verdadero compendio que tiene, se nota mucha agua bajo el puente, ha corrido para llegar a escribir eso. ¿Mm? Así que, bueno, eso se los después, convidamos y está está allí bueno. para ustedes. Por ahí me parece que lo que Ana Paula pregunta o plantea, la posibilidad de tener una reunión, así en Zoom, de un encuentro, porque hay muchas cosas que en los escritos se escapan. Nosotros tuvimos el año pasado un encuentro eh, con Ian, que fue fuerte, interesante, profundo, no nos queríamos ir, porque sabes que cuando alguien te cuenta la realidad vivida en carne propia y todo lo que tenés que pasar, seguramente en un escrito eso se escapa. Y Sí. eso me parece que es lo que estaba como invitando, planteando Ana Paula la posibilidad, Mm, me parece. no sé, a ver. Ana. Sí, disculpen, es que se me quise poner el audio y se me lo dejé de escuchar, estoy con el teléfono. Sí, es lo que está diciendo Daniela. A mí por eso digo, de leerlo o leerlo entre nosotros, qué sé yo, que es muy diferente a una persona que está militando eso, que es trans, que pasó por toda la transformación, que, o sea, que viene y aparte que está Ujú. en eso, como que siento eso, como que es muy diferente porque aparte está como un poco lejos de, bueno, no sé, quizás más con Cris, pero como que no es tan cercano en general, o sea, por lo menos con los que yo veo acá. Ujú. Y a mí me pasó eso, como que, pero sí, es más como lo que decía Daniela. Igual está bien, está bueno el aporte, pero me parecía interesante como una persona que, en una clase, no sé. Un testimonio sería. Yo creo que sí, que es, o sea, No, no sería un testimonio, sería una persona que está en la militancia en el ambiente, porque no es solamente un testimonio. Eh, es más profundo, me parece, que eso. Es un compartir, Mm, un interactuar, es un montón de información, desde preguntas, un montón de cosas que pueden, que a veces que es verdad, como decía Daniela, hay cosas que no quedan en los escritos, como que, no sé, yo igual más adelante lo voy a hacer por mi cuenta, pero de ujú. repente me pareció Bueno, verlo acá. lo bien. de, lo de la ley Micaela tiene como tres partes. La última parte es eso que un poco el tema de diversidad, identidades disidentes, y bueno, sí, es algo teórico, ¿no? Es un subsidio teórico, así que lo que explica es un poco de qué va eso, y por ahí hay algunos links que dirigen a algún videíto por ahí, Ujú. pero siempre la palabra de alguien que haya atravesado la experiencia es súper valioso, ¿no? Sí, sí, Buenísimo. sí. Acá, sí. Y acá en la zona de Neuquén hay toda una agrupación de trans que, que han hecho todo un camino de militancia y de trabajo por visibilizar sus necesidades, sus derechos. E inclusive hay una monja del Carmelo de Clausura de Centenario que acompaña a ese grupo. eh, y hay también un espacio gubernamental acá en la estructura de los ministerios de la provincia de Neuquén.
hay un espacio gubernamental destinado a todo lo que es nuevas masculinidades, nueva feminidad, y también todo este tema de lo que es acompañamiento a las familias igualitarias. Así que es algo hermoso, inclusive si hay gente que está interesada en que conectemos con personas que están en esos ámbitos, podemos llegar a hacerlo. Podemos llegar a hacerlo. Bueno, muy bien. Bueno, algo que simplemente puse esta diapositiva como para poder repasar cuáles son los 5 ejes en los cuales está estructurada la ESI. Nosotros estuvimos en la clase pasada, empezamos a presentarlos, y aquí hay 5 ejes que intentan sintetizar diferentes aspectos que en la vida se dan todos juntos. Esto siempre es importante recordarlo, y sobre todo cuando uno trabaja en el ámbito educativo. En la vida todo se da junto. Lo que uno hace es separar las cosas para poder mirarlas con detenimiento y con profundidad. Lo que ocurre como problema metodológico es que muchas veces se hacen tantas disecciones, se hacen tantas separaciones, que esas partes que se separan terminan desconectadas de las otras. Entonces se hacen lecturas, digamos, atomizadas, desarticuladas. Entonces, lo que vos aprendiste en una materia no tiene nada que ver con algo que está en otra materia, pero resulta que si vos tomás distancia y las mirás, decís, pero al final esto con esto tenía mucho que ver. Sí, pero los profesores que enseñaban esas cosas estaban cada uno en su mundo. Entonces eso pasa muchas veces en la educación, nos pasa inclusive acá en la formación profesional en los cerezos, porque es algo que está presente en general en las instituciones educativas, que somos cada vez más especialistas en algo y perdemos la visión del todo. Entonces, esta idea de esta diapositiva es volver a ver el bosque, vemos el todo y dentro de ese todo vamos a ir viendo las diferentes especies que habitan ese bosque y que justamente lo hacen bello, porque hay diversidad. ¿Sí? Bueno, respecto de este eje, bueno, yo como estoy acá compartiendo pantalla y sigo la lectura, no puedo seguir el chat, así que si hay alguien que hace alguna pregunta en el chat, te pido, Dani, que te fijes, o si hay alguien que necesita pedir la palabra, que avise nomás. Bueno, esto que ustedes ven acá, lo que se llaman núcleos de aprendizaje prioritarios, son los contenidos fundamentales de la ESI pensada en la secundaria, para secundaria, no es para primaria esto, es para secundaria. Se los dejamos ahí como parte de la información que si ustedes van a trabajar con adolescentes, la tienen que conocer. Este eje ya lo estuvimos viendo, que es el eje de los derechos. Esto lo más importante en este eje es que reconocemos que niños, niñas y adolescentes son sujetos activos de derechos. Venimos de una cultura que a las infancias les negábamos la voz, les negábamos la palabra, la capacidad de ser escuchadas. Y de hecho la palabra infante es una palabra que viene de la modernidad y que quiere decir el que no tiene palabra. No tiene palabra, no tiene voz, no tiene voz propia. Entonces, en las infancias, ¿qué hacía? Había un adulto que hablaba por el niño o la niña. Entonces, ya hace varios años, y principalmente a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña y Adolescente de la Convención de Costa Rica, entra a nuestro país a través de la Constitución Nacional, cuando se firma la adhesión del país a esa convención internacional, y asume un estatus de ser un principio constitucional. Entonces,
a partir de ahí, niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Todo funcionario judicial tiene la obligación de preguntarle a esos niños, niñas y adolescentes qué quieren, cómo se sienten y qué necesitan y qué quieren hacer ante supónganse, los casos de separaciones de los padres y separaciones que son violentas o con situaciones de abuso intrafamiliar. Antes a los niños no se les preguntaba, se suponía que la madre se tenía que hacer cargo. En cambio hoy se les pregunta, y los niños, niñas y adolescentes pueden ejercer activamente su derecho de decir lo que piensan, lo que sienten y lo que pretenden. Y así en muchos otros aspectos, ¿sí? Entonces, esto es un cambio importantísimo. Es un verdadero giro de reconocer a la persona como un sujeto de derecho. Y algo Sí, Dani. algo importantísimo, el derecho a hacer, por ejemplo, llamadas o llamados según su autopercepción. Esto es como muy importante en todos los sentidos, no solo cuando la niña, el niño o el adolescente está atravesando una crisis de identidad sexual, sino que esto de poder entender que tienen el derecho de ser llamados, de ser vistos según su propia percepción. Bien. El otro eje es el de valorar la afectividad. El valorar la afectividad como decíamos, el respeto por los sentimientos, las emociones que están presentes en toda persona. Y aquí aparece algo que para nosotros, como consultores psicológicos, es un verdadero escenario y campo de trabajo, que es propiciar una educación emocional. Una educación emocional de las nuevas generaciones, que las personas puedan incorporar y ponerle nombre a sus emociones, a sus sentimientos. Nosotros en Los Cerezos, a partir de los estudios que hacemos en CNB, tenemos ahí un escenario totalmente favorable, propicio y sumamente enriquecedor para ofrecer esto. Porque valorar la afectividad tiene que ver con no solamente respetar cómo se siente el otro, sino también poder escuchar y poder ponerle nombre. ¿Cómo te sentís? Me siento mal. ¿Y qué significa ese mal? Y a veces no saben cómo describir eso que me siento mal. Entonces no es lo mismo sentirse mal por una percepción de justicia o injusticia, o se sienten mal porque viven una frustración con una expectativa que tenían. Entonces hay que aprender a ponerle nombre a nuestras emociones y sentimientos. Bueno. Y también algo que veíamos en la clase pasada es que tenemos que aprender también a valorar la afectividad y la manera de expresar esa afectividad. La manera de expresarse esa afectividad. Y que charlábamos también sobre las diferentes maneras de expresar nuestra afectividad y maneras que son aprendidas, la manera masculina y la manera femenina de expresar la afectividad. A veces uno simplemente va a un patio de la escuela, lo vemos en nuestros hijos, en nuestras hijas, o lo ves en las escuelas. No es la misma manera como se expresa la afectividad de un varón que una mujer. Pero, ¿por qué uno lo digo así tan taxativo y rígido? Porque en la vida, toda nuestra crianza está atravesada por creencias, por valores, por representaciones sociales acerca de lo que un varón puede manifestar hacia afuera, lo que una mujer puede manifestar hacia afuera y lo que no le está permitido a un varón manifestar ante otros varones. Y eso, por más que nosotros digamos, eso es violento, eso es perverso, pero se sigue transmitiendo. Es parte de lo que Jung llama el famoso inconsciente colectivo. Forma parte de lo que nosotros en sociología y en psicología llamamos las representaciones sociales, que son como categorías que se asumen y con las cuales se mira y se valora y se actúa. Y que esas categorías
son aprendidas de manera muchas veces no consciente. Y justamente por ser aprendidas de manera no consciente, no se las cuestiona, no se las critica. Son categorías que se aprenden inclusive en los primeros años de la vida, cuando uno está construyendo el núcleo de su personalidad. Por eso es el lugar más difícil de modificar. Porque una vez en la vida está dispuesto a modificar muchas ideas, pero hay ciertas ideas o ciertas creencias y categorías con las cuales uno valora y se maneja en la vida, que las hemos aprendido en la panza de mamá y antes de aprender a hablar. Y lo que aprendimos ahí quedó marcado a fuego. Y eso es lo más difícil de modificar. Entonces, cuando podemos empezar a reconocer eso, estamos en condiciones de poder también planificar qué es lo que podemos proponer y cómo podemos ayudar a alguien a que se pueda dar cuenta de si esa creencia le está resultando saludable, funcional para su vida familiar y su vida social. Bien. Seguimos. El otro eje, que nos divertíamos acá con estos dos círculos, que es el respeto por la diversidad. El respeto por la diversidad nos pone en esta cuestión que es muy cara a nuestra formación profesional. El enfoque centrado en la persona, de alguna manera, digamos, lo hemos leído en muchos de los autores, el enfoque centrado en la persona nos lleva a aceptar y reconocer que cada uno es único. Y si cada uno es único, entonces, ¿el mundo qué es? Un lugar para que cada uno pueda vivir. ¿Habrá lugar en este mundo para que cada uno pueda vivir su vida siendo como es? Y algunos dicen que sí y otros dicen que no. Entonces ahí aparece la famosa tensión entre la homogeneidad o la diversidad. Entonces, lo que la ESI nos plantea hoy como principio y como un principio que responde a una necesidad universal. ¿La necesidad universal cuál es? Necesito ser tal como soy. Y necesito ser reconocido por lo que soy. Entonces esto nos pone lejos justamente de los procesos de estigmatización. ¿Qué es estigmatizar? Etiquetar a alguien. Cuando una etiqueta lo rigidiza, es como jugar a lo que llamamos cuando veíamos en teoría y práctica de la consultoría, cuando veíamos el tema de las configuraciones. Sabemos que las configuraciones son configuraciones de algunos aspectos de nosotros. El tema es que hay ciertas configuraciones que a veces se rigidizan y funcionan como etiquetas. Y la etiqueta, ¿qué te ofrece a favor? Y que te da a vos, que sos el que etiquetás a otro, te da a vos con la seguridad de que lo tenés controlado al otro. Ah, porque este es el raro. Ah, este es el gay del grupo. ¿Y de qué sirve? ¿A quién le beneficia eso? Al que etiqueta. ¿Por qué? Porque le permite sentirse seguro frente a ese otro que es diferente. Y que justamente en la experiencia de la diferencia aparecen todos los miedos. Entonces son formas no conscientes de satisfacer una necesidad de seguridad para calmar el miedo que me genera encontrarme con alguien que vive de manera distinta a mí. Bueno. Esto por ahí, este eje va ligado 100% a la inclusión, de la que tanto hablamos en los ámbitos de educación, que hace un tiempo se llamaba integración, porque la idea era que las personas que eran diferentes pudieran integrarse a la generalidad. Hoy se habla de inclusión. Es como un proceso social que estamos viviendo y hoy en la educación se llama inclusión. Y esto de las etiquetas, que mencionabas recién, Ale, había hasta hace un tiempo en las escuelas como una sensación de, o una idea de
no se sociabilizaba las características individuales de algunas niñas o niños porque se temía que se lo tratara diferente. Hoy, ¿qué pasa? O por lo menos esta es la discusión que se ve en algunas escuelas. A veces saber sobre sus características nos ayuda a encontrar una manera individual de vincularme con él o con ella. Por supuesto que los adultos no estamos entrenados en esto. Entonces sucedían algunas diferenciaciones o una separación, no era como muy clara. Estamos en proceso en la educación argentina de aprender lo que es la inclusión y entender que ni siquiera a la niña o al niño que trae alguna dificultad específica o algo que hay que acompañar, es al que hay que atender diferente. Los 26 chicos que están en mi aula son diferentes. Todos. Y todos merecen el mismo tiempo, la misma dedicación, la misma entrega, ¿sí? Y eso es lo que recién estamos empezando en la educación a entender. Y digo recién algunos, porque hay docentes con otras formaciones, con otras ideas, que hasta en una jornada institucional te plantean, a mí no me prepararon para enseñarle a chicos que no entienden. Bien. Entonces, aprender esto de que todos tenemos características distintas. Todos y todas. Bien. Bien. Bueno, continuamos con el próximo eje. Bien. ¿Qué ven acá? Fíjense, esto lo saqué de un diario de acá de Neuquén. Es el titular, ahí está el enlace a la noticia por si alguien la quiere ver. ¿Qué ven acá? Bueno, fíjense, dos chicas. Que están todas retocadas, ¿no? Exacto. Que transforman todas con Photoshop y para salir en el Instagram y mostrar eso, pero la realidad es totalmente diferente. Exactamente. Miren esta. Wow. Por ahí, para muchos de nosotros que somos del siglo XX, nos choca ver el peso que tienen hoy las fotos y cómo uno se puede reconstruir a partir de una aplicación. Pero esto es parte de la conciencia de los millennials y de los centennials. Es parte de las nuevas generaciones. Ellos están más pendientes de una foto retocada por los filtros. Entonces, esto nos pone ante el tercer eje de la ESI, que es el del cuidar el cuerpo y la salud. En trabajar sobre la percepción de sí mismo, la percepción de los demás, todo lo que tiene que ver con los estereotipos de la belleza. Y la necesidad de propiciar el cuidado del propio cuerpo y de la propia salud. Que sabemos que implica mucho de información que provenga del campo de la biología, de la medicina, pero con brindar información no es suficiente. La información es necesaria, pero no suficiente, porque la educación es un proceso mucho más complejo que informarse. Y eso es algo que hemos tenido que discutir mucho en el tema educación, porque hay algunos sectores que plantean que la educación implica saber muchas cosas, entonces que lo principal es informarse. Pero sabemos que no alcanza con eso. Es necesario informarse, pero no suficiente.
¿qué hago yo con esta información? ¿Qué hago yo con esta información que me llega? ¿Cómo puedo saber si esta información que me llega es verídica o no? Eso ya no es información, eso es educación. Es empezar a enseñarle a alguien a pensar, a indagar sobre las fuentes de la información, sobre la seriedad de la fuente informativa, ¿eh? ¿Qué intereses aparecen presentes en la información que nos llega? Bien. Dani. Ahí estamos. Acá algo que se incorpora a partir de la ESI es esto de la concepción del cuerpo más allá del cuerpo físico. Esto que tanto manejamos en los cerezos, que tiene que ver con el cuerpo físico, el cuerpo psíquico y el cuerpo espiritual. La ESI abre este paradigma que era biologicista sobre la mirada del cuerpo. Y entonces nos da la apertura para trabajar desde otros lugares que antes en la escuela no estaban permitidos. Por ejemplo, la espiritualidad. Y poder definir muy bien lo que es espiritualidad y distanciarlo de lo que es religiosidad. ¿Sí? Y bueno, esto es uno de los grandes aportes que hace la ESI, el poder ver el cuerpo desde otras dimensiones. Que de hecho, si se fijan, tampoco está como muy claro en los ejes, pero sí en las formaciones específicas que se hacen desde la ESI, aparece esta mirada mucho más amplia. Muy bien. A ver, ¿se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Sí, A ver, sí. ¿alguien quiere hacer un comentario? ¿De qué trata esto? De Bueno, está todo, estereotipos. claro, todo el juego de los estereotipos, justamente. Ujú. El Río, el otro día compartíamos una publicidad que era de los 90, más o menos, que era todo lo políticamente más incorrecto que se puede plantear. Era un grupo de muchachos tratando de levantarse un grupo de minas, todo era fatal, había diferencias en lo social, diferencias sexistas, era increíble. Creo que voy a pedirlo para aportarlo, porque es como un análisis perfecto de lo que son los cambios Muy bien. en la sociedad, ¿no? Y los valores que se subrayan. Muy bien, muy bien. Aquí aparece toda esta cuestión sobre lo que es la perspectiva de género, la cuestión de los roles de género, la identidad de género, y la afirmación sobre lo que es la igualdad de los géneros. Tema que es muy delicado en el contexto en el que nosotros estamos viviendo, porque discursivamente todos estamos de acuerdo, pero después empezamos a convivir, empezamos a leer el diario, situaciones que pasan, y la igualdad de género se acabó en un puesto de trabajo, se acabó en determinadas posibilidades de ascenso laboral, o en cuanto a lo que es la retribución económica diferenciada del varón y de la mujer en el mismo puesto de trabajo, y ni hablar con las nuevas identidades. Como todavía discursivamente se quiere hablar, democratizar, pero después cuando uno va a los hechos, estamos muy lejos todavía. Bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están hasta acá? ¿Bien? ¿Estamos bien? Damaris, ¿estás bien? Bien, buenísimo. Hola Pato, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hasta aquí el tema de los ejes de la ESI tiene que ver con estas cuestiones. Si ustedes van a trabajar con adolescentes en el marco institucional, tienen que tener presente que estos son los grandes ejes
y ustedes tienen que ir a un ambiente de trabajo con adolescentes sabiendo que estos son los puntos centrales, los temas principales que van a salir, sobre los cuales ustedes tienen que informarse, tienen que tener no solamente información, sino también tener una posición asumida. Pues sobre todo cuando uno va a trabajar con adolescentes, el adolescente no solamente indaga si vos sabés o no, el adolescente está indagando cuál es tu posición y por qué te parás ahí donde te parás. Le interesa más eso que la información, porque la información la googleamos. Pero a la persona con una posición, a ver, ¿por qué está parado ahí este profesor? ¿Por qué piensa esto? A ver. Porque también estamos viviendo algo que es fundamental en la experiencia, bueno, principalmente en lo que es la adolescencia, que es la experiencia de reconstrucción de la propia personalidad. Y también con las infancias pasa algo similar, aunque en otra escala, y que es que en las infancias nosotros somos modelos, somos referencias. Entonces, cuando nosotros no tenemos claridad sobre qué pensamos, dónde estamos parados, estamos fritos. Estamos hipotecando el futuro también de los otros. Bien. Vamos a cambiar de recurso. Esto que vimos ahora acá son los ejes. Pero en la ESI, y ya con esto vamos a hacer el último aporte más bien teórico, este va a ser el último aporte teórico porque con el aporte teórico que vamos a hacer ahora, a ver, estoy buscando. Bien, así comparto la pantalla. Con este último aporte teórico vamos a abordar el caso de Poli. Bien, vamos a compartir aquí. En el aula, ustedes se van a encontrar entre los materiales, está perspectivas de ESI, y se van a encontrar con algo que preparamos para esta clase. ¿Cuáles son las perspectivas de la ESI? ¿Por qué hablamos de perspectivas? Cuando se habla de perspectivas, tenemos que tener en cuenta que cada vez que vamos a enseñar a otros, o que vamos a propiciar un espacio de encuentro, de intercambio, de construcción de acuerdos o construcción del conocimiento, lo que nos encontramos es que cada uno de nosotros es portador de una visión de la vida. A eso se le llama cosmovisión, una visión de la vida. Esa visión de la vida implica asumir ideas, formas de pensar, creencias, valores, que justamente dan origen a nuestras acciones, a nuestra manera habitual de manejarnos. Y cuando nos ponemos a mirar el tema de la educación sexual, la ley de educación sexual nos propone un replanteo de los diferentes enfoques, los enfoques con los cuales vamos a mirar la sexualidad. Entonces, lo que se hace en ESI es afirmar cuáles son los enfoques epistemológicos, científicos, los enfoques también a nivel ético que vamos a asumir para hacer ESI. Y acá me parece interesante que hacer esta advertencia, o por lo menos algo que charlamos con Daniela antes de clase, y es que por ahí cierta información que ustedes la pueden leer en el material que le estamos brindando. Pero, ¿qué pasa vos como consultor o como consultora? Voy a dejar de compartir esta imagen y ahora vamos a volver a ella. Así nos vemos todos. Vos como consultora, como consultor, sos convocado, convocada a una institución para hacer un aporte en algunas cuestiones sobre ESI. Suponete que te convoquen para
moderar un debate en torno al tema de género o respecto del tema de la salud, del cuidado del cuerpo. Y vos vas y te pones a leer el material de ESI, lo que dice la ley sobre el tema del cuidado de la salud y del cuerpo, y vas a la escuela y te encontrás con que en esa escuela, en esa ronda de docentes, te encontrás con docentes que son portadores de una visión laica, anclada y fundada en lo que dice poner en la ley de educación sexual. Otros te dicen, no, yo de la ley no sé nada, pero yo tengo esta visión de la vida, qué sé yo. Y tenés otros que son gente religiosa, con una visión religiosa de la vida, y que además tienen una práctica religiosa muy fuerte. Pertenecen a una comunidad, pónganle evangélica, o pertenecen a otras comunidades religiosas. Y te dicen, no, yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, para mí la homosexualidad es un pecado. Ni hablar del debate en torno al aborto, imagínense lo que nos ha generado socialmente, cómo se replica eso dentro de la escuela. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando vos vas a propiciar un espacio de intercambio para que la gente aprenda cosas que dice la ley? Y te encontrás con que cada persona llega ahí, tienen diferentes modos de ver, de vivir, de pensar, de valorar la vida, de valorar diferentes temas como identidad de género, roles de género, sexualidad. Con respecto al tema de los roles de género, bueno, ni hablar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Repetimos el texto de la ley como una manera de decir, bueno, esto es lo seguro, yo transmito lo que dice la ley? ¿Y qué pasa con toda la otra gente que no se siente identificada, que no se siente reconocida en sus creencias por el texto de la ley? ¿Qué lugar tiene su creencia, su vivencia, sus valores? ¿Qué hacemos? ¿Se comprende el conflicto que está presentando Ale? ¿Sí? Sí, se comprende, sí, sí. Bien. Pasa que, bueno, no sé, no es Claro, fácil, eso, no es fácil. no sé por qué eso no. hacer, eso. ¿Qué hacemos? A Claro, ver, de yo repente entiendo, pero no yo sé. te puedo decir, que es un ejemplo, mirá, ahí tu teoría de ESI dice perfectamente que vos tenés que respetar mi individualidad y mi forma de pensar. Claro. Y mi forma de pensar es que el aborto es un asesinato y que debe penarse y que además no hay que hablar de eso en esta clase. Pero vos no estás respetando la de los demás ahí en ese caso. Bueno, es un punto de vista, bien. Y también puede ser, Porque tiene que ser mutuo. me parece que también uno puede poner en juego las herramientas de la CNB, ¿no? De poder comunicarnos como para que también aparezca el tema de las creencias ahí, lo que cada uno, bueno, cada uno tenemos una historia, un lugar donde donde nos criamos y como poder como interpelarse cada uno desde el lugar donde está, qué sé yo, no sé. Sí. Complicado. Muy bueno. Es eso. Es eso. Simplemente es eso. Poder practicar una postura desde la CNB, de dar un espacio vital a las diferentes creencias que puedan aflorar sin ser juzgadas. Si vos como consultor, como consultora, podés sostener un ambiente donde afloran creencias opuestas entre sí y que conviven y que parece que de alguna manera tienen que aprender a convivir en ese espacio, si vos como moderador de ese debate podés propiciar que aflore eso, está esto y está esto. El movimiento del focusing
Sí. Está esto y está esto. Y acá ya no entramos en esto es bueno, esto es malo, esto es Sí, verdad, y que sino Y que... tampoco me da la tratar sensación de que, o por lo como, menos yo lo vivo así hoy, Ujú. se cortan, ¿no? Sí, Se escucha. dale, Ah, Feli. Así, em, Eri. sí, como que me da la sensación que cada vez me da mucha tranquilidad saberme a mí misma hoy, en estos momentos de mi vida, con esa sensación de que voy integrándome, pudiendo escuchar cada vez más las dos caras opuestas, ¿viste? Como pudiendo estar medio de observadora, pudiendo estar viendo las dos cosas opuestas o sintiendo por momentos las dos cosas opuestas, por momentos una cosa y por momentos otra, sin ser tan radical a veces. Digo en general, ¿no? En la vida me está pasando eso. Eh, o a veces estar bien anclada en una postura, pero con tranquilidad, pudiendo, no sé, como trascender un poquito algo que antes me costaba un montón, como que Claro. sentía que estar defendiendo una postura, y hoy como, bueno, sí, esta es lo que yo pienso, pero poder convivir con otras personas que no. Y si uno está tranquilo con lo que está haciendo, no sé, me da mucha alegría hoy estar viviendo desde ese lado un montón de cosas. Gracias. Muy bueno, Feli. Capaz, sí, Moni. de compartir. No, siento que propiciar el clima adecuado como justamente para que cada uno pueda expresarse de la manera más genuina, digamos, y poder escucharse. Y por ahí hay temas que son difíciles de hablar y uno no sabe qué piensa el otro, y por ahí uno se está enterando en ese momento de cómo piensa, y aparte es una manera de pulir el propio pensamiento, porque escuchando otras miradas uno también va aprendiendo y va como amasando su propio pensamiento. Bueno, me parece importante la escucha, ¿no? Pero para poder hacer eso hay que generar ese clima de no violencia, porque si no se confronta, y eso es lo que hay que tratar de evitar. Muchas gracias. Erika. No, sí, era más o menos lo que dijo Moni, y también pensaba en esto de que en espacio donde se puedan dar como distintos puntos de vista, poder propiciar un ámbito en el que que no surja o la necesidad de convencer al otro de mi postura, sino el poder que se respeten todos los puntos de vista. Bien, bárbaro. Dani, gracias, Eri, buenísimo, buenísimo. Dos cosas quería decir. Primero, que como docente busco la confrontación, busco el conflicto. Y lo busco porque quizá es el único lugar seguro donde esa niña, ese niño, va a poder decir lo que piensa y aprender. Entonces, y es el lugar donde hay quien contenga y pueda mediar. Entonces, siempre intento propiciar estos espacios. Y les quiero contar uno de mis primeros debates en la escuela media, que lo planteé así como debate y como contenido, y los chicos tenían que elegir el tema. ¿Y qué tema eligieron para variar? El aborto. Y en el grupo tenía chicos y chicas que trabajaban fuertemente en un grupo religioso, y tenía todas las chicas de los pañuelos verdes. Y yo me acuerdo que mis compañeros me decían, ¿vos estás loca? Yo no sé, vas a tener problemas con los padres, lo primero que me dijeron. Bien, por supuesto que hubo conflicto, y fuerte conflicto, y no duró una clase, porque tuvimos que profundizar. Pero finalmente
muy placenteramente para mí, esa es la realidad, pudieron expresar, porque además tuvieron que ir, bueno, vos pensás eso, pero andá y buscá cómo respaldás tu teoría. Y cuando tuvieron que buscar el respaldo de la teoría, algunos se quedaron de bando. Algunos dijeron, no, está bien. Y algunos pudieron escuchar lo que el otro tenía para contar. Sí, se prohibió hablar de ese tema si no era en hora de clase. Eso quedó claro, porque era como fuerte. O sea, de repente que en una clase, se puede decir de todo, entonces pueden expresarse, tienen esa autorización, de repente uno le dijo, callate vos, abortera. Imagínense yo. Bueno, acá empezó, dije, bueno, no, pará, vos sabés lo que significa, bueno, toda una cuestión, y algo muy interesante es que uno de los chicos contó que era adoptado, porque además ponen en la mesa cosas durísimas los chicos, porque es el espacio que encuentran, que él era adoptado, y que si su madre hubiera abortado, él no tendría los padres maravillosos que hoy tenía. Y cuando puso eso, fue como que el resto hizo, bueno, escuchemos. Oh. Y este conflicto generado, porque no están acostumbrados los chicos a decir, bueno, vamos a debatir. No se acostumbra a eso en las instituciones. De hecho, mientras menos se discuta, mejor. Porque más sana es la institución si no se discute. Esa es una mirada que hay. Entonces, empezar a hacer esto y dejar que el conflicto se presente y sostener el conflicto ayuda al aprendizaje. A lo mejor no es un aprendizaje de matemáticas, pero sí. Dani, voy a decir algo porque esto que vos traes es algo que me viene resonando mucho. Disculpen que tenga la cámara apagada, es que estoy echada y no quiero que me vean todas así echadas. Estoy con la panza que ya no, a esta hora de la noche. Lo que vos decís es como que algo que en realidad es como que está sucediendo, evitar el conflicto, ¿no? O sea, la otra vez, por ejemplo, yo también tuve con una amiga de Agus, donde no nos peleamos nada, pero también debatimos sobre las vacunas y las antivacunas, ¿no? Ella es antivacuna y yo no es que soy pro vacuna, pero bueno, como que tengo otro tipo de postura, ¿no? Entonces, esto es como que también es algo que sucede mucho, ¿no? O sea, esta cosa de no poder, como lo que trajo de traer esto de la comunicación no violenta, es como que es preferible quedarse callados y hacer que todo bien y nada, a poder compartir con otro los puntos de vista sin tener que llegar a sacarse los ojos. Exactamente, ahí está el tema. Sí. Sí, para mí es como poder compartir distintas opiniones respetándose, ¿no? Como en esto de que nadie quiera estar convenciendo a nadie lentamente, sí, poder manifestar tu opinión y sentirte seguro y anclado ahí, pero me parece que el desafío está en eso, como el poder respetar y que convivan dos fuerzas opuestas, ¿no? Me parece. Gracias. ¿Loren? No, que yo a raíz de lo que decía Dani, que me gusta también la idea de ponernos como en conflicto a nosotros mismos, porque muchas veces nos anclamos una idea, ¿no? Que a mí me ha pasado, lo digo como algo personal, de decir, por ejemplo, estoy a favor de tal cosa, estoy en tal vereda, y después de un tiempo decir, ¿cómo llegué a esto? Realmente me senté a pensarlo, lo hice porque mi grupo, no sé, va hacia ese lado y muchas veces me he encontrado con esto de decir, no estoy tan de esa vereda, es como que tengo ideas de los dos lados, entonces por ahí me gusta hacer ese ejercicio de esto, ¿no? De que el conflicto en el grupo es súper rico y que nos pone en conflicto a nosotros, en replantearnos también algunas ideas y en no ser a veces tan radicales como decía Feli. Estoy a favor, bueno, retomando el aborto o no. Qué sé yo, capaz que en algunas situaciones sí y en otras no. Y bueno, y me resuena esta idea un poco que quería compartir.
hay una parte de mí, puedo hay una parte de mí, como hay una parte de mí que piensa esto, y hay otra parte de mí que piensa esto también, ¿no? El tema de nuestras configuraciones, nuestras partes, ¿no? Irene, justo empezamos a hablar juntos, discúlpame. perdona, no, hay una dinámica dentro de, bueno, de lo que es mi laburo fundamentalmente, que tiene que ver con el juego, y hay una dinámica muy interesante que es jugar al juicio, jugar a armar toda una estructura, como si estuviera haciendo juicios Sí. sobre, por ejemplo, el aborto. Y bueno, y más allá de lo que piense cada uno, la idea es que tienen que asumirse roles y tratar de defender y buscar material para, bueno, e inclusive buscar testigos, esto que decía un niño, como decía Daniela, que de repente pudo contar, bueno, toda una cosa que aparentemente tiene que ver con estructurar desde la ficción algo, pero que en realidad es un permiso para abrir un intercambio que se hace muy potente, porque además permite correrse del propio pensamiento para asumir un rol, buscar cómo defenderlo, y entonces empiezan a aparecer, ya no hay un enfrentamiento persona a persona, sino que hay a partir del juego una posibilidad de indagar y de profundizar, inclusive en lo que decía Lore, que son mis propias contradicciones, ¿no? Digo, son como dinámicas para poner en función de activar, bueno, distintas miradas. Exacto. ¿Sabes qué? Tengo Es muy largo. ¿Puedo preguntar algo? Sí, Paola. Sí. Hola a todos, que me enganché tarde hoy. No, como volviendo a la escena inicial que planteó Ale, ¿no? Esto de que nosotros como consultores, en un tipo de mediación que se planteó creo que con docentes, y a mí es como la sensación que me viene es de alguna manera como una desesperación, porque se me vienen los grupos de padres, donde se trata de organizar una salida de los chicos, o el viaje de egresado, que sí, que si no, que... Y es como que de muchos en lo personal opté por salir de esos grupos, porque no, siento como que esto, que es información que se vuelca, pero a veces te preguntan incluso cosas que se dijeron 2 renglones más arriba. Entonces mi pregunta es, ante mi escena que se me arma en la cabeza, ¿no? Esto de todos como gritando, hablando sobre el otro y no dándose espacio, ¿cómo logramos nosotros como counselor, en un grupo que por ahí es grande, lograr que cada uno pueda escuchar y poder hacer como aplacar todo este burbujeo para poder empezar a dar propuestas de escucha? Esa por ahí es mi pregunta. Wow. Dale, Ale. Una receta. Es una receta. En mi experiencia, en mi experiencia de trabajo con grupos donde tenés tanta diversidad de posiciones, me encanta estimular que aparezca el conflicto. O sea, tirás una situación problemática ficticia y a ver qué tienen para proponer. O cuál es el problema aquí y qué harías. Bueno, en mi experiencia lo que busco es que el grupo entre en la dinámica del conflicto en el sentido de ver cuál es el problema y sacarlos del juego de la masa, del grupo completo. Armar células, dividir el grupo grande en pequeños grupos para que la gente pueda hablar, participar activamente y puedan entonces propiciar grupos chicos de no más de 4 o 5 personas, donde las personas, sobre grupos grandes, ¿no? Tener un grupo de ponerle 30 padres que se agrupen y formar grupos de no más de 4 o 5 personas, inclusive que los que van en pareja se vayan a distintos grupos también, ¿eh? Y
Y entonces ponerlos activamente en pequeños grupos en la resolución de eso, y al mismo tiempo que en los grupos puedan trabajar sobre las diferentes perspectivas. Y eso lo proponés vos como facilitadora. Vos sos quien viene a proponer algo que lo saque de lo habitual, que lo saque de esa discusión del sentido común. Que eso es algo que yo trabajo mucho en mi experiencia de trabajar con grupos, esto de cuestionar el sentido común. Porque esto es de sentido común. Ah, sí, ¿y en qué consiste ese sentido común? Y entonces empezás a descifrar creencias, mandatos, representaciones sociales que ni se han cuestionado y que las asumen. Y cuando empezás a analizarlas un poco te das cuenta que son inconsistentes algunas de ellas, o que no propician la convivencia. Entonces, ponerlos en pequeños grupos, a mirar otros aspectos del problema, buscar la solución, y que haya un espacio para que la gente también pueda manifestar qué siente ante eso, y sacarlos de esa discusión de rivalidades, o es A o es B. Si vos como facilitadora los ponés a ellos como grupos en blanco o negro, A o B, es un partido de fútbol donde no hay tarjeta roja, donde no hay reglas, y salimos con los tapones de punta y es la ley del más fuerte. Y eso no te ayuda a construir nada. Entonces lo que tenemos que propiciar es una dinámica más de CNB, que es la de conectar desde el corazón, identificar cómo me siento con esto, qué me está pasando, qué me está preocupando, qué quisiera a futuro con todo esto, y que la gente pueda hablar desde allí y desde ahí empezar a pensar, bueno, para lograr esto, ¿cuáles serían las mejores estrategias? Entonces, hacer un replanteo sobre la solución. Yo lo viví con los papás de séptimo cuando elegimos el viaje de estudio de nuestros hijos, en séptimo grado. Tuvimos también... esa fue mi experiencia, ¿no? Pero también en otros grupos, ni hablar cuando vas a trabajar en una empresa, o cuando vas a trabajar en una escuela, o en un organismo público, como yo he ido como capacitador, también a organismos públicos, donde te encontrás gente con ideologías que parecen irreconciliables con otros, y se encuentran cuando empiezan a hablar de sus necesidades, de sus sentimientos, de qué les está sucediendo. Así que yo te convido a esa experiencia. ¿Dani? Bueno, yo sé, mira, yo como me gusta el conflicto, te voy a decir lo que más de una de estas personas está pensando. Qué fácil la hace Ale. Anda a una reunión con 35 padres, los profesores huyen, no quieren hacer reuniones de padres. Ah. ¿Es así o no es así? Dele, muestren la cara, che, están todos haciéndose los buenos. La verdad es que cuando vos tenés un grupo de personas que tienen la disposición para sentarse a hablar, porque tienen un objetivo en común, podés hacer todo esto. Cuando vos tenés 30 padres que van enojados porque nadie le ayuda a su hijo, que hacen paro, que no andan los baños, que la profesora de matemática no viene nunca, no es tan fácil. Pero de todas formas, tenemos las herramientas para hacerlo. A ver, si de repente no vamos a poder explicarles toda la forma del trabajo de la comunicación no violenta, ni vamos a lograr que cada uno dé su necesidad, pero sí nosotros y nosotras tenemos algunas herramientas y podemos empezar a aplicarlas. Leyendo quizás cuáles son las necesidades, aunque no lo digan en ese momento, invitando al diálogo, primero y principal, poniendo reglas claras. Es como lo primero. Ponemos reglas claras. Digo, no nos va a salir como si fuéramos estudiantes de consultoría que vamos a aprender, que vamos a tener una charla con la mediación de la CNB. Pero sí, y reglas claras como que, por ejemplo... Como por ejemplo, así de sencillo y simple. Yo porque voy a la realidad. En esta reunión nadie puede levantar la voz. Funciona con los chicos y también funciona con adultos que no se conocen. ¿Sí? En esta reunión
nadie puede interrumpir mientras el otro está hablando. Son pautas y cosas Pautas básicas. que, claro, que a veces uno dice, no voy a estar aclarándole a gente grande que no puede interrumpir. Pues sí, hay que aclararlo. ¿Sí? Hay que hacer explícita y obvias las cosas que antes suponíamos que era obvio, no hacía falta aclararlo. Ahora sí hay que aclararlo. Porque eso también genera un escenario. Vos sos artífice de un escenario. Vos, si sos alguien que va a moderar un debate o vas a propiciar un trabajo grupal, vos como consultora, como consultor, vos sos gran responsable en la gestación y generación de ese espacio de trabajo. Entonces, en vos radica la responsabilidad primera de marcar las reglas de juego. Bueno, acá vamos a jugar de esta manera. Mientras alguien habla, nadie interrumpe. El que quiere decir algo, levanta la mano. Acá alguien va a hacer la lista de oradores. Cuando queremos intervenir, le podemos poner un límite de tiempo. Las intervenciones no pueden ser superiores a los 3 minutos y alguien cronometra. Eso también que propicia, que desactiva la gente que copa la parada y que no deja que otros hablen. Así que, sí, sos mamá, y sí, pero hay que plantear reglas, pero reglas que garantizan la igualdad, o por lo menos la participación en igualdad de condiciones. Entonces, quien por ahí no se anima a hablar en un contexto espontáneo, ante una situación reglada, se anima a hablar. Porque, ¿cuál es el carácter que tiene tu presencia? Piénsense ustedes, ¿qué ofrezco yo desde mi presencia física, energética, como alguien que viene a acompañar a este grupo para trabajar un tema que es pesado? Que me la banco. Que yo estoy dispuesto a bancármelo, estoy dispuesto a bancarme el disenso, la confrontación, pero porque yo lo que estoy propiciando es que este es un lugar seguro. Claro. Si yo transmito energéticamente al grupo que esto que vamos a trabajar acá, queda acá, es lugar seguro, y acá nadie va a salir, nadie va a ser juzgado, porque yo como moderador en primer lugar no voy a juzgar. Entonces la gente va a empezar a sentir la confianza para escuchar y para hablar. Y eso es parte del arte de acompañar a los grupos, y es parte del arte que se aprende practicándolo. Sí, sí. Así que, pero ustedes sepan que acá en la carrera hemos aprendido muchísimas cosas y estamos desarrollando habilidades que son muy saludables para este tipo de dinámicas grupales. Que a veces internamente te da la sensación de que se fue al tacho el trabajo. Fui con un plan y salió la cosa para otro lado. Pero cuando vos propiciaste que el grupo se convierte en un lugar seguro, la gente empieza a registrar otras cosas y empieza como a responder en otra línea. Por eso es tan importante que en las dinámicas grupales tengamos conciencia de lo que está en nuestras manos como moderadores, como directores de técnica, digamos, como los que van a dirigir una técnica de grupal. Y mejor si vamos juntos, si vamos por lo menos 2, porque energéticamente nos sostenemos en la tensión que se genera. A mí me ha tocado ir muchas veces solo. Es un desgaste, terminás hecho bolsa después, energéticamente el cuerpo termina muerto, pero cuando se va en grupo es mucho más rico, es mucho más rico. Fíjense que a veces no es necesario que sea un colega que nos acompañe. A veces yo voy a llevar la dinámica, yo voy a llevar que entre conmigo el preceptor, que es mi aliado, que entre conmigo otro profe. Tal cual. En realidad es una cuestión de acompañamiento en algo mucho más allá que lo técnico que se vaya a trabajar. Bien. Bueno, nos quedan 5 minutos para terminar. Y tengo en mente dos cosas que nos quedan pendientes de la promesa del inicio de la clase. Una promesa era
compartirles información sobre estructuras internas escolares que nos pueden servir como apoyo para ver cómo manejarnos, y la resolución del caso de Poli. Bueno, brevemente, sobre qué organismos existen dentro de las escuelas que tienen que ver principalmente con lo que es el abordaje de ESI, pensando en nuestra posible llegada a un ámbito educativo. En las escuelas, en todo lo que es nivel primario, depende de la provincia, pero en las escuelas primarias, muchas veces las maestras de grado trabajan en dupla. Ustedes lo habrán visto con sus hijas y sus hijos, que tienen dos maestras en un mismo grado, entonces una enseña matemática y naturales, la otra lengua y sociales, y después junto con esas maestras que arman una dupla, tenés lo que llaman los maestros especiales: música, educación física, plástica, y algunas otras materias especiales que pueden haber, como puede ser también catequesis, si es una escuela religiosa. Y en muchas escuelas existe la figura de lo que se llama la maestra de apoyo. La maestra de apoyo es aquella maestra que se dedica a acompañar en los procesos de aprendizaje a niñes que tienen dificultades para el aprendizaje escolar. Y que a veces vienen con algún diagnóstico, como puede ser que vienen con dislexia, o que vienen con déficit de atención, o simplemente no tienen ganas de estar en la escuela, entonces se le hacen difícil a cualquiera, porque tienen algún problema, alguna situación familiar muy, muy pesada, entonces su interés está puesto en otro lugar, su foco está en otro lado, y no está en lo que pasa en la escuela. Bueno, la maestra de apoyo es alguien que opera en las escuelas primarias como una especie de bombero. El bombero que se tiene que ocupar de los incendios que hay dentro de las aulas. En algunas escuelas hay alguna especie de gabinete donde la maestra de apoyo no es solamente una maestra, sino que es una psicopedagoga, pero no es lo más habitual. Eso en lo que es escuela primaria. Es raro que en las escuelas primarias existan equipos interdisciplinarios que hagan un abordaje de las niñeces. Se las contrata cuando se prendió fuego todo un grado. Sí se las contrata. Y si no, se llama al Ministerio de Educación o al Consejo de Educación a pedir que manden a los equipos interdisciplinarios formados por psicólogos, psicopedagogos y algún docente que tenga experiencia, como para ir y ver cómo puede apagar el incendio. Pero bueno, son como agentes externos que llegan a una escuela, cumplen una misión y se van. Y la escuela sigue. Pero el tema es quiénes están habitualmente. Entonces, las primarias puede ser la maestra de apoyo, alguna maestra de apoyo que además es psicopedagoga, y la estructura está de maestras de grado que funcionan en dupla, y después están como en satélites los profes de educación física, de música, de plástica, que tienen de primero a cuarto grado, entonces tienen muchos pibes. Entonces, como que conocen muchos chicos, pero no tan en profundidad como la maestra de grado. En la secundaria, el escenario cambia. En la secundaria tenemos, ante la cantidad de materias, en las escuelas tenés la estructura que es el cargo del asesor pedagógico. El asesor pedagógico o asesora pedagógica se ocupa justamente del acompañamiento pedagógico de los grupos. Y esos cargos suelen ser ocupados por gente formada en ciencias de educación, pero no por gente que tenga una formación, suponete, desde el punto de vista, digamos, terapéutico, clínico. Entonces, muchas veces el asesor pedagógico se ocupa de cuestiones mucho más cercanas a lo que serían los preceptores, o también suelen ocupar también un rol protagónico en la resolución de los problemas personales que los chicos llevan a la escuela, como por ejemplo, chicos que vienen con problemas judiciales porque vienen de una familia que está viviendo una situación de violencia intrafamiliar. Entonces,
los chicos cuentan en la escuela que están pasándola mal o que fueron golpeados en la casa, entonces la asesora pedagógica va a la defensoría junto con ese adolescente para que ayudarlo a acompañarlo en su declaración. También al asesor pedagógico le tiran, hay que informar esto al Consejo de Educación, hay que informar cuántos alumnos hay, cuántos se fueron, hay que informar esto, hay que hacer informes todo el tiempo y decir, pero yo parezco, viste, un burócrata. Bueno, en algunas escuelas, el trabajo de acompañamiento queda como reducido a la iniciativa personal del docente. Hay docentes que, como decimos, que de vocación se ponen al hombro el trabajo y decir, pucha, este chico, esta chica no puede estar así, tengo que hacer algo, y se encuentra con que en la sala de profesores cuenta eso y los otros se quedan mirando diciendo, bueno, arréglate vos, ¿viste? Yo bastante tengo con mi vida como para encima ocuparme de los problemas de estos chicos, no, ¿viste? Y hay otra gente que dice, sí, veamos a ver qué podemos hacer, entonces te encontrás como en la sala de profesores hay multiplicidad de situaciones. Y los cargos directivos son los lugares donde recae todo. Toda la expectativa recae. A ver la directora, ¿qué tiene para decir a esto? ¿Qué tiene para resolver a esto? O el director, y entonces se convierte la escuela en lo mismo que es el país, un modelo presidencialista. El director tiene la última palabra, la directora es la última palabra y la que tiene que resolver todo. Entonces te encontrás con directivos que están quemados, saturados, ¿sí? Porque además, en el sistema educativo argentino y en Neuquén en particular, y doy cuenta por el caso de Neuquén, quienes están en los cargos directivos muchas veces se encuentran en una profunda soledad, porque tienen que tomar decisiones ante las cuales no saben si los padres lo van a acompañar o respaldar esa decisión, y si un directivo toma una decisión que no es acompañada por las familias van al Consejo de Educación a expresar su malestar, y el Consejo de Educación muchas veces ha resuelto a favor de la familia, porque el Consejo de Educación muchas veces ha sido, en algunos espacios, conducido por gente que tenía mirada política, pero no mirada pedagógica. Entonces, para evitar lío, para evitar que no salgan en la tele, que no salgan en los diarios, bueno, mira, directora, mirá, volvé para atrás, eso, hace otra cosa, no queremos a las familias haciendo lío acá. Entonces, muchas veces los directivos se han encontrado desautorizados por las autoridades del consejo. Entonces se encuentran en una profunda soledad para tomar decisiones, ¿sí? Y ante ese tipo de situaciones, los cargos directivos se convierten en cargos que pocas personas quieren asumir porque saben que pagan un precio muy caro por la gestión. Así que no hay en el sistema educativo mayores estructuras para sostener y acompañar que estas. Así que, Dani, no sé si hay algún otro espacio que me esté perdiendo. En algunas escuelas funciona, bueno, por ahí muchos referentes de ESI, ¿sabían ustedes que hay docentes que se han preparado para ser referentes de ESI en las escuelas, cuyo objetivo no es trabajar en soledad, sino armar equipos de ESI dentro de las escuelas? Cosa que en 10 años aún no sucede en la mayoría de las escuelas. Entonces, sí, también terminan quemados porque se ponen al hombro toda la ESI, todas las jornadas, y obviamente revienta. Y hay algunas escuelas, en realidad hay una sola escuela en Neuquén que tiene el cargo de convivencia, que es la EPA número 2, que es un proyecto institucional, que de hecho en diciembre se acaba todos los diciembres, ¿sí? Y hay que renovarlo. Y en algunas escuelas funciona un equipo de docentes que ad honorem arman un equipo como de convivencia, de contención. El año pasado presenté una nota en nombre también de la escuela
a las autoridades del equipo transversal, de contenidos transversales del Consejo, mostrándoles un poco, mandé toda la información que tenía de consultoría psicológica, y de hecho la directora en ese momento me dijo, es el perfil exacto que necesitamos para que trabajen las ESIs en las escuelas. O sea, el consultor psicológico daba en el perfil ideal para que se asumieran esos cargos. Hay cuestiones burocráticas, todavía no está evaluado el título a nivel escolar, pero bueno, digamos que hay como ya una mirada sabiendo que un consultor psicológico podría perfectamente cubrir este espacio en las escuelas de convivencia y asumir toda esta parte como coordinador, ¿no? Muy bien. Y en el nivel inicial, en el jardín de infantes, no hay estructuras demasiado complejas. Lo que hay ahí en el jardín de infantes suelen ser instituciones mucho más chicas en cuanto a cantidad de personal, y todavía en el nivel de jardín de infantes existe una cultura más como de intimidad, más familiar, y de mucho intercambio entre la maestra y la preceptora de la sala. Entonces, como que se trabaja mucho más en una dinámica grupal mucho más intensa y más colaborativa. Por eso, fíjense, laboralmente en la provincia de Neuquén hay muchos cargos de nivel primario que están vacantes porque maestras de nivel primario están eligiendo irse a trabajar al jardín de infantes porque ya no se bancan la presión que viven en la escuela primaria. Y hay algunas maestras de nivel primario eligen ir a dar clases en primer año del secundario porque cobran un poquito más y están en un ambiente más descomprimido que el de primaria. Entonces, eso nos está hablando de un malestar institucional, de un malestar estructural, y que eso está pasando en el país, que año a año decrece, disminuye la matrícula de los institutos de formación docente. Es decir, año a año hay menos gente interesada en ser docente formado, en ser docente formado. Así que eso es un signo que se viene dando año a año. Bueno, vamos a continuar mañana. Vamos a continuar mañana, pues ya es hora. Ya es hora, ya veo las caras de ustedes y también veo la de Dani y la mía. Entonces, es tiempo de también ponerle una pausa a esto que venimos trabajando. Y mañana, Dani, ¿te parece? Nos hacemos un ratito para cerrar el caso de Poli, ya sabiendo de estos organismos que hay en las escuelas. Imagínense la situación de Poli, que le robó el beso a esa compañera en la escuela, que se le generó toda esa confrontación dentro de la escuela. Imagínense ustedes cómo lo resolverá la escuela. El último organismo que me quedó para recordar que existe y que muchas veces toma cartas en los asuntos institucionales es, en las escuelas secundarias, los consejos consultivos. El consejo consultivo está integrado por los directivos y los jefes de departamento. ¿Se acuerdan ustedes que uno en las escuelas tenía las materias de matemática? Es departamento de matemática. Educación física es departamento. En muchas escuelas se arman consejos consultivos integrados por los directivos y los jefes de cada departamento. Y juntos resuelven distintas cuestiones que tienen que ver con la gestión cotidiana de la escuela. Y también sobre situaciones de convivencia delicadas. En algunas escuelas, muy poquitas, existen consejos de convivencia, pero muy pocas. Y no es una experiencia que esté difundida mucho, por lo menos acá en la provincia de Neuquén. Pero sí sé que en Buenos Aires, consejos de convivencia integrados por representantes de los docentes, representantes de los estudiantes, representantes de las familias, y que ahí trabajan cuestiones de convivencia y conflictos que hay en la escuela. Pero no es lo común. Muy bien. Ya, en el próximo bloque les cuento la experiencia de armar este equipo de convivencia. Muy bien. En el próximo bloque. Muy bien. Gente, ¿cómo están? ¿Bien?
Está claro, Paula. Igual estaría bueno que mañana refresques, como hacer como un refresh de todos estos organismos y todo, y Ok. no sé, a mí me vendría bien mañana.